Quiero hablar del poder del Espíritu Santo. Yo sé que hoy va a ser una reunión de fe y milagros. Y usted dice, ¿cómo lo sabe? Porque el Espíritu Santo nos da el poder para hacerlo. Si el Espíritu Santo está obrando en medio nuestro, entonces va a haber fe en su vida. La fe no viene si no es de Dios, a través del Espíritu Santo. Los milagros no ocurren si no es por el poder del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a estar hablando de esto. Quiero estar hablando de esto porque yo estaba pensando, y mientras preparaba esto, el evangelista San Lucas fue quien puso en orden, escribió, investigó, puso en orden y escribió todo lo que es el ministerio en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Y a eso que escribió, nosotros lo llamamos el Santo Evangelio según San Lucas. ¿Cuántos conocen el Evangelio según San Lucas? Eso es lo que San Lucas investigó, puso en orden y escribió. Él no lo llamaba el Evangelio según San Lucas, él lo llamaba el tratado, el primer tratado. Cuando habla de los hechos, dice en el primer tratado, vos Teófilo, y habla del Evangelio según San Lucas. Y ahí escribe sobre el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. Cuando llega a Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice esto que yo les decía: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hay un detalle que quiero comenzar con esto. Cuando él dice, él habla de todo lo que el Señor hizo y enseñó. Dice, hasta el día que fue recibido arriba. El ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo no terminó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Uno dice, murió el Señor y se terminó el ministerio. Eso es lo que creían los apóstoles. Pero el ministerio del Señor Jesucristo, el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, incluye la muerte, pero también incluye la resurrección e incluye los 40 días que el Señor estuvo enseñando. El Señor no tiene un plan para tu vida que termina con la muerte. El Señor tiene un plan para tu vida y para mí, que incluye la muerte, pero también incluye la resurrección y una palabra que el Señor tiene para nosotros, una vida eterna que el Señor preparó. Amén. Esto es así. En el Evangelio según San Lucas dice hasta que fue recibido arriba, y en Hechos 1:3 dice se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Ven? En el Evangelio de Hechos recalca que no terminó con la muerte del Señor Jesús. No se desespere cuando están los malos momentos en su vida. Dice, bueno, de acá no salgo nunca. No, el Señor tiene la victoria asegurada para cada uno de nosotros. Por eso es importante que hoy le creamos al Señor. Ahora, fíjese esto. Dice, hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras del Señor Jesús? Vieron que uno siempre dice, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Cuáles fueron? Y siempre en las grandes personas eso, sus últimas palabras fueron. Y en las últimas palabras del Señor Jesús, según el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 en adelante, que dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¡Wow! Y esas no fueron justamente las últimas, fue la última frase, la última oración. Y él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y dice, estas señales, diga conmigo, estas señales, miren, no es cualquier cosa, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No es cualquier cosa. Cuando el Señor dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, no nos mandó solitos. Cuando el Señor nos manda a salir, no nos manda solitos, bueno, arreglate como pueda, después venir, contame. No, Él nos armó con el poder del Espíritu Santo. Él nos dio ese poder. Cuando dice todo esto, o sea, ¿cómo podemos hacer todo esto? Echar fuera demonios, sanar enfermos, si bebieren cosas mortíferas no vas a dar daño, hablar nuevas lenguas. Esto es a través del Espíritu Santo. No es algo nuestro, no es algo que podamos lograr por nosotros mismos, sino a través del Espíritu Santo. Y cuando habla en el Evangelio según San Lucas
Sus últimas palabras también fueron: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde el alto. Amén. Ahí nuevamente se está diciendo, o sea, uno relata las palabras de Jesús de una manera, el otro de otra, pero arman la misma frase y le dice: quédense en Jerusalén, yo tengo algo para darles. Yo los voy a amar. Ustedes van a ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, pero primero aguarden en Jerusalén. Yo tengo para darles el Espíritu Santo. Yo los voy a investir con poder desde lo alto. Mire, le quiero decir que este poder no es que quedó en el aposento alto. Este poder es el que Dios nos ha dado para que vos y yo vayamos a anunciar el Evangelio. Para que vos y yo vivamos una vida distinta a la que vive el mundo. El mundo vive una vida que mira lo que hay alrededor y se desespera. Nosotros vivimos una vida que es poderosa en el Espíritu Santo. Amén. Por eso es distinto. Ahora, dice que en Hechos 1, el versículo 4 en adelante, repite lo que le dijo allí en Lucas. Dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros, ¿qué dice? ¿Seréis bautizados? Con el Espíritu Santo. ¿Con qué seremos bautizados? Con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Mientras el Señor les está hablando de esto, mire qué importante es esto. Mientras el Señor les dice: ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo, y les está hablando de eso, ¿sabe qué le dijeron los apóstoles o los discípulos, a la gente que estaba ahí? Versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Sabe qué estaba pasando en ese momento? El Señor les estaba diciendo: los voy a llenar con el Espíritu Santo, los voy a bautizar con el Espíritu Santo, van a ir y van a hacer milagros. Señor, ¿qué va a pasar con el dólar? El Señor nos mira: pará, no estoy hablando de eso. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ayer como hoy, el Señor vuelve a tener el mismo problema. Muchas veces el Señor quiere hacer con su iglesia cosas poderosas. El Señor quiere hacer con nosotros milagros y maravillas. Usar nuestras vidas para llevar el poder del Evangelio al mundo. Pero estamos preocupados por qué va a pasar con Israel. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con el país? La realidad política, social, económica existe, claro que existe. Pero el Señor le dice esta frase que se la dijo a ellos y hoy nos dice a nosotros: no os toca a vosotros, versículo 7, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No es mi problema, no es tu problema, no lo tomes a mal, por favor, entiende, es una palabra de aliento. No es nuestro problema lo que va a pasar con el mundo, no es nuestro problema lo que va a pasar con el país. Es mi problema que no pueda buscar y entender que Dios quiere llenarme de su Espíritu Santo. Es mi problema estar tan embebido con lo que pasa en el mundo que me olvido que el Señor quiere bautizarme con el Espíritu Santo. El Señor les tuvo que llamar la atención a los apóstoles y le dijo: muchachos, les estoy diciendo algo que es eterno, algo que es poderoso, algo que vence a todo lo que hay en el mundo, y ustedes están preocupados por lo que va a pasar en esta nación. Entonces hoy el Señor nos habla las mismas palabras. Es necesario que entendamos que los tiempos y las ocasiones las maneja Dios. Él se va a encargar. Pero Señor, vos sabés que hoy estoy con el bolsillo vacío, no tengo nada. ¿No te crees que el Señor no lo conoce? ¿Te crees que el Señor no conoce que quedó un paquete de fideo nomás en casa? ¿O que mañana tengo que ir al trabajo y estoy peleado con el jefe? ¿Pensás que el Señor no lo conoce? ¿Que no sé qué va a pasar con la economía del país y yo estoy alquilando y no sé qué va a pasar mañana? ¿Te pensás que el Señor no lo conoce? Pero el Señor hoy vuelve a resaltar este mensaje. Los tiempos y las ocasiones son responsabilidad de mi Padre. Tu responsabilidad es recibir este bautismo del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad como iglesia es decirle: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Más allá de lo que pase alrededor, el Señor está buscando una iglesia que se ponga de pie en el mundo. Y no nos podemos poner de pie solo, sino es por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero después que le dice eso, dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, diga conmigo, pero, cuando dice pero está cambiando el sentido de la conversación. Muchachos, no les toca a ustedes esto. Pero, presten atención, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en todo.
en todo el mundo. Arrancarán por Jerusalén e irán por todo el mundo. Recibiréis poder. Más allá de lo que pasa en el mundo, hay un poder sobrenatural que nos da el Espíritu Santo, que es quien nos va a llevar a recorrer el mundo con el Evangelio de Cristo. Ese poder no es un poder que nosotros podamos tener por nuestra cuenta. Dios, a través del Espíritu Santo, nos da ese poder. Por eso es tan necesario que hoy nos desesperemos por buscar el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. No podemos solos, por eso dice, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo es el mejor tiempo para predicar el Evangelio? Hoy. ¿Cuándo es el mejor tiempo para llevar su palabra? Hoy. Porque los tiempos y las ocasiones son algo que pertenecen al Señor. Esperamos que se dé la oportunidad es hoy. Y Pablo le dice, cuando le habla a Timoteo, en 2 Timoteo 4, versículo 1 y 2, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y en el versículo 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Me gustó, como lo dice la traducción del lenguaje actual, permítame decirlo, dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Este es el mandato del Señor. Lo que Pablo le decía a Timoteo en su segunda carta, le decía, vos, aunque ese tiempo no te parezca el mejor, igual habla del Evangelio. Estamos en el trabajo y decimos, no, pero están hablando de cualquiera. Así todo, es el momento para predicar el Evangelio. Y no, pero las cosas están mal, ¿qué me van a decir? Así todo es el momento para predicar el Evangelio. Y, pero hoy estoy bajoneado. No sabe lo bien que hace, me salgo un poquito, pero lo bien que hace cuando uno está mal porque tuvo problemas, porque está pasando un mal momento, lo que sea, porque somos humanos, y darle ánimo a otra persona y hablarle del Evangelio a otra persona. ¿Sabe qué? Dios ministra a través de su vida a la otra persona, pero también lo ministra a usted. Cuando esté mal, diga, ¿a quién le hablo del Señor? ¿A quién le hablo del Señor? Pero estoy mal, no es el momento. Sí, es el mejor momento porque el Señor te va a ministrar también a vos. Te va a dar esa fuerza que estás necesitando. Ahora, cuando ocurre en Hechos 2, lo que todos conocemos en el aposento alto. En el aposento alto es ese lugar, yo me imagino una casa de 2 pisos, en un salón grande arriba, me imagino que estaban ahí ellos reunidos porque cabían 120, así que, bueno, capaz que era un salón como este. Un aposento es un salón, alto es un primer piso, y estaban ahí, y dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos ahí juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y vio cuando vienen esos tipos huracanes, así como, y parece que sale todo volando. Bueno, imagínense un ruido así, vino un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Usted y yo, casi seguro, la gran mayoría seguro que ya había leído este pasaje y ya lo sabe de memoria. Pero le quiero decir una cosa, fue tan real y tan poderoso eso que ocurrió en el aposento alto, que ocurrieron 2 cosas que quiero llevar en este día a hablarlas. En primer lugar, Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando ocurre este estruendo, cuando ocurre esto, ellos comienzan a hablar en otra lengua. La multitud que estaba afuera, la multitud que no estaba ni enterada que había 120 reunidos ahí esperando al Espíritu Santo. La multitud no estaba ni enterada, estaban celebrando una fiesta judía, la fiesta de Pentecostés. De golpe escuchan ruido, escuchan gente que habla fuerte, que habla en un montón de idiomas. ¿Qué está pasando acá? Se acerca la multitud. Este hecho no fue un hecho que estuvo ahí encerrado y que nadie se enteró. Se enteró toda la ciudad. Y esto va a ocurrir cuando el Espíritu Santo esté llenando cada una de nuestras vidas. No pasa desapercibido. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, cuando dejamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, ni nuestra familia, ni nuestros compañeros de trabajo, ni nuestros vecinos, nadie se quedará sin enterarse de lo que pasó en nuestras vidas. Porque este es un evento que es poderoso y es visible también. Entonces, fíjese, en primer lugar se enteró toda la multitud cuando lo oyeron a Pedro. Pedro estaba ahí. Pedro era el que le había cortado la oreja al soldado, ¿recuerdan? Pedro era
el que había negado al Señor Jesús. Pedro era el que metía la pata una tras de otra. Pero Pedro era un hombre fiel que el Señor le dijo, espera ahí en Jerusalén y yo te voy a llenar del Espíritu Santo. Y él estaba ahí. Termina este evento poderoso. Y Pedro no se queda sentado. Pedro se para, no sé si en el balcón, en el ventanal, no sé qué era. Pero se para ahí en el primer piso. Mira, uy, cuánta gente acá. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué? ¿Trajiste Biblia? ¿De qué predicamos? No. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó una predicación que señalaba la culpa y el pecado de esa multitud. Sin embargo, lo que les leía recién, esa multitud se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y no fue solo bla, bla, bla. Ese día, dice Hechos 2:41, recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 3.000 personas de un tipo que nunca había predicado delante de la gente. ¿Quién pudo hacer eso si no es el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué cree que hoy no lo puede usar el Espíritu Santo? ¿Por qué cree que no, yo primero voy a tener que no? Hoy es el día para que salgamos y prediquemos el Evangelio, para que anunciemos las buenas nuevas del Evangelio. El poder del Espíritu Santo quiere obrar en cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que creer. ¿Sabe qué? Cuando el Señor Jesús hablaba con los discípulos, les decía que lo iban a llevar preso, que lo iban a llevar para acá, para allá, y Él dice, les habla en Marcos 13:11, dice, cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. ¿Por qué? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces dijo, como dije yo no sé hablar? No, ¿qué voy a decir? Yo no sé ni qué tengo que decir. Yo no sé. El Espíritu Santo va a poner palabra en tu boca. Por eso es tan importante creerle al Señor y entregarse en sus manos. Él dice, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Cuando en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder. ¿Para qué recibiremos poder? Para ser testigos. ¿Qué es ser testigo? Es contar lo que pasó, es contar lo que viví. Entonces el Espíritu Santo nos da poder para llevar este Evangelio, para ser testigos del Evangelio de Cristo. Miren, el Espíritu Santo nos da poder para predicar. Cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio era un lugar donde estaban todos los grosos de la política y de la religión, todos los grandes, los que sabían todo estaban ahí. Y Pedro, fíjense que Pedro tuvo que hablar delante de ellos. Hechos 4:8 dice esta frase. Entonces Pedro, ¿qué dice? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Lo quiere repetir conmigo? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué me llama la atención esta frase? Ahí Pedro se manda un discurso, terrible discurso. Pero no dice Pedro habiendo tomado fuerza. Pedro valientemente se levantó y dijo, Pedro bien preparado para el discurso. No. Pedro lleno del Espíritu Santo. Todo lo que podamos armarnos y prepararnos o creer que tenemos, si no tenemos el poder del Espíritu Santo, no sirve de nada. Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo. Por eso me llama tanto la atención esto. Cuando los creyentes recibieron a Pedro y a Juan, que después fueron a la casa, y en Hechos 4:31 dice que oraron. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Señor nos llena con su Espíritu Santo para que podamos hablar este santo y bendito Evangelio. Ahora fíjese, Hechos 4:33 dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Ahí al poder le agrega gracia. Abundante poder y abundante gracia. Gran poder y abundante gracia. La gracia que el Señor te da para llevar esta palabra. Ahora, lo llamativo es que en Hechos 6, versículo 8, ahí sí habla de Esteban. ¿Recuerdan a Esteban el mártir? Dice, Esteban lleno de gracia y de poder. Otro hombre que estaba lleno de la gracia de Dios y del poder que le da el Espíritu Santo.
Por eso no nos vamos a conformar con una, vamos a pedirle todo al Señor. Yo creo que es una noche para salir con todo lo que el Señor nos dé. Como, digamos, como cuando uno va a la fiesta, yo salí con la pancita llena. Que hoy salgamos de este lugar con la pancita llena de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo, de la gracia que el Señor nos da. Lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Claro, se levantaron unos religiosos para discutir con él. Dice, bueno, nombra unas cuantas y disputaban con Esteban, pero el versículo 10 dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Tenían más estudio que Esteban? Y muy posiblemente sí. ¿Tenían más preparación que Esteban? Muy posiblemente sí. Pero Esteban tenía el poder y la gracia del Espíritu Santo en su vida. ¿Ve lo grande que es esto? ¿Ve que va mucho más allá de lo que uno puede entender o comprender? En otras versiones dice que ninguno de ellos podía hacerle frente. Por eso se enfurecieron. Por eso lo mataron a Esteban. No se aguantaban que Esteban les ganaba todas. No perdía una. ¿Por qué no perdía una? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Allí mientras apedreaban a Esteban, relata Hechos 7:58, que los testigos ponían las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿recuerda? Hechos 8:1 relata cuando Saulo consentía en la muerte de los creyentes. ¿Saben quién era ese Saulo? Ella lo sabe. Saulo era el apóstol Pablo, ese hombre que perseguía a los cristianos, ese hombre que sin conocer o creyendo servir a Dios, hacía todo eso. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, le dijo a los romanos, en Romanos 1:16, en la carta que le escribe a los romanos, él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando él escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 2, versículos 3 al 5, me llamó mucho la atención esto, para ubicarnos en el contexto. San Pablo no era un tipo improvisado. San Pablo era un hombre de estudio, era un teólogo, un filósofo reconocido por los filósofos de la época. Era un hombre que sabía hablar, sabía hacer discursos. Pero San Pablo les dice a los corintios, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Cómo puede ser que un hombre que se preparó para dar discursos y daba semejantes discursos, de golpe tiene temor, debilidad y temblor? Pero dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él podía hacerlo, claro que lo podía hacer. ¿Sabía hablar con palabras persuasivas de humana sabiduría? Claro que sabía hacerlo. ¿Sabía convencer a la gente? Claro que sabía hacerlo. Pero él dijo, esto no me sirve. Yo no quiero esto para hablar del Evangelio. Entonces dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, diga para mi fe, para que mi fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Diga conmigo, por favor, mi fe está fundada en el poder de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Repita conmigo entonces, vamos. Aleluya. Aleluya. Una vez más, mi fe está fundada en el poder de Dios. No nos regimos por filosofía, no nos regimos por cosas de conocimientos de humana sabiduría. Estudiamos la Biblia, estudiamos la palabra del Señor, estudiamos, conocemos la realidad de lo que vive el mundo, pero nuestra fe está fundada en el poder de Dios. No somos ignorantes de lo que pasa. Lo que pasa es que nosotros sabemos que por sobre esa realidad está el poder de Dios obrando. Pero el Espíritu Santo nos da también poder para sanar. En Hechos 3:6 es cuando Pedro y Juan llegan al templo y dice que Pedro dijo al hombre ese que estaba paralítico ahí tirado en la puerta del templo pidiendo limosna. Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese mismo Pedro, que antes estaba haciendo cosas y que, Señor, no sé cómo hacer esto o aquello, lleno del poder del Espíritu Santo, el Señor lo usó para sanar a ese hombre. ¿Le podía dar una moneda? Sí.
¿Le podía dar una mano, ayudarlo a entrar al templo? Claro que sí, pero le dijo, mira, moneda no tengo. Posiblemente no tenía un mango. Posiblemente no tengas un mango en el bolsillo, pero si tenés el poder del Espíritu Santo, podés hacer mucho más que teniendo un mango en el bolsillo. ¿Sabe qué? A veces pensaba cuando hacíamos esos viajes al interior, que dicho sea de paso tengo ganas de hacer otro de vuelta. No sé ni cuándo ni cómo, pero le vienen ganas a veces, ¿vio? Y yo decía, tantas cosas que traemos que ustedes mismos nos daban para llevar y todo, y a esa gente le da una mano por una semana, por un mes. Pero si yo le hablo la palabra del Señor y esa persona acepta al Señor en su vida, le cambié la vida. No le voy a cambiar una semana o un mes, va a cambiar la vida, no solo de esa persona, sino también de su descendencia, de su familia y de su descendencia. Por eso es tan importante que entendamos de qué se trata el Evangelio. También cuando Felipe, Hechos 8, versículo 5 en adelante, Felipe descendió en Samaria, dice que en el versículo 6 que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Ve que a través del Espíritu Santo hay sanidad también para nuestros cuerpos. A veces nos quedamos y somos cristianos sufridos y cristianos que estamos, no, créale al Señor. Obre en el poder del Espíritu Santo, ore creyéndole al Señor. En Hechos 9, 32, 35, Eneas, un hombre que ahí va Pedro visitando a todos, dice, vino a Lida y estaba Eneas que hacía 8 años, versículo 33, que estaba en cama pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Arriba Eneas, ya estuviste demasiado tiempo enfermo, ya estuviste demasiado tiempo postrado, es tiempo que te levantes. ¿Por qué no hacerlo nosotros con la gente que está necesitada? ¿Por qué no decirle, creo que el Señor va a hacer una obra en vos, vamos a orar y el Señor va a estar obrando? Por eso tenemos también el grupo de oración en la iglesia, porque creemos que el Señor continúa obrando en las vidas y en los corazones. No solo en nuestros cuerpos, en nuestras almas, en nuestro espíritu, que muchas veces está agobiado y lejos del Señor. Dios quiere salvarte hoy. En Hechos 9 había una mujer, Dorcas o Tabita, que había muerto, y oran por ella. Dice Pedro, se puso de rodillas y oró, y volviendo, Hechos 9:40, no sé si lo dije, y oró, y volviéndose al cuerpo le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Yo quiero ese poder del Espíritu Santo obrando entre nosotros. Yo quiero ese poder del Espíritu Santo obrando en medio de la iglesia. Y le quiero decir algo más. Para que una persona sea salva, necesitamos el poder del Espíritu Santo. La salvación de las almas es una obra sobrenatural. Yo no puedo hacer nada más que anunciar el Evangelio, pero la salvación de las almas es una obra del Espíritu Santo en cada vida. Por eso, cuando uno se planta en este lugar para hablar, cuando uno sale y va a hablar con una persona, cuando uno va y le va a entregar un tratadito, aunque sea a alguien, ora para que el Espíritu Santo esté hablando y obrando en esa persona. Dice Juan 16:8, el Señor Jesús le hablaba a los discípulos y dice que el Consolador, el Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No somos nosotros, usted puede hablar muy bien o muy mal, no importa cómo hable. Lo que importa es que el Espíritu Santo esté fluyendo a través de nuestras vidas y Él va a obrar en esa persona. En Hechos 2:43, donde relata el discurso de Pedro, dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué sobrevino temor? ¿Acaso Pedro inspiraba temor? No. El Espíritu Santo ministraba esas vidas y sobrevino temor a esas personas. Le quiero decir, tengo más cosas para decir, pero voy a parar aquí. Yo quiero que hoy, como iglesia, nos agarre esa desesperación para que el Espíritu Santo obre en cada una de nuestras vidas. Que podamos decirle, Señor, no puedo vivir sin ese poder en mi vida. Yo te creo. Yo necesito creerte por sobre todas las cosas. Yo necesito creer. Vos obrás milagros en cada uno de nosotros.
Vos estás obrando milagros y maravillas. Vos lo hacés. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cada uno de nosotros conocemos obras que Dios ha hecho, milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, milagros de sanidad, familias restauradas, milagros, inclusive hablar en lenguas. Nos hemos olvidado de hablar en lenguas. Pero hoy es el momento de decirle, Señor, yo quiero hablar en lenguas. ¿Por qué no? Porque ese es un don del Espíritu Santo y el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros. Entonces, hoy es el día de decirle, Señor, yo no quiero salir de acá como vine. Señor, yo no quiero que mi vida sea una vida como cualquiera de este mundo. Yo fui llamado para ser lleno del Espíritu Santo. Yo fui llamado a caminar en el poder del Espíritu Santo. Yo fui llamado a llevar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea fluyendo a través de cada una de nuestras vidas. No podemos conformarnos, no podemos permitirnos, no podemos darnos el lujo de vivir como así nomás. Debemos desesperarnos por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder llevar este Evangelio. Para lograr cosas, para tener más. No. Para poder llevar este Evangelio, para que el mundo conozca que hay un Cristo que vive y reina. Ellos anunciaban al Cristo resucitado en un mundo que jamás había escuchado el Evangelio. El Evangelio arrancó en Roma, en Jerusalén. ¿Cómo llegó a Roma? A través de gente que ni siquiera tenía tanto estudio, salvo Pablo y Lucas. Los demás eran gente, la mayoría sin estudio. Y sin embargo, ese Evangelio llegó a Roma con un poder. El imperio mismo tembló ante el Evangelio. ¿Por qué? Porque un grupo de gente, de 120, dijeron, nosotros vamos a esperar. 10 días estuvieron ahí plantados. Yo pensaba que cuando vino el viento recio, ¿qué habrán estado haciendo? Y por ahí alguno estaba haciendo café. Por ahí alguno estaba cocinando alguna torta, porque día a día no se pasan así nomás, no estuvieron 10 días de rodillas. De hecho, casi seguro que estaban sentados en ese momento. ¿Qué estás haciendo? No importa qué estás haciendo. Lo que importa es que estés donde estés, como tantas veces lo dice el pastor. Estés en el tren, estés en el trabajo, estés donde estés. Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Yo no resisto más vivir como vive la gente, así nomás. No podemos ser una iglesia vacía. Tenemos que ser una iglesia que transmita el poder de Dios a los que nos rodean. Tenemos que ser gente que tenga esa palabra que hace falta en el mundo. Pero ¿cómo podemos hacerlo si somos débiles? Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, Romanos 8:26. Pero además somos pecadores, pero la ley del pecado, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces es necesario que entienda, soy débil, tengo errores, sí, todo lo que vos quieras, pero hoy el Espíritu Santo está de vuelta llamando. Él quiere llenar tu vida y quiere llenar mi vida. Él quiere obrar a través de nuestras vidas. Hay un evangelio que tiene que transmitirse, hay un evangelio que tiene que correr a través de nuestra sociedad. Una sociedad enferma, una sociedad insegura, una sociedad triste, una sociedad violenta. ¿Por qué? Porque el evangelio no corrió como tenía que correr. En pocos años esta gente cambió el imperio romano, el más grande imperio de todos los tiempos. Y hoy nosotros no podemos cambiar a veces nuestra familia. Dios nos ayude, y estoy hablando de mí, no estoy hablando de usted. Estoy hablando de mí. Dios nos ayude que cada día podamos desesperarnos por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Hoy el Señor quiere obrar en tu vida y en mi vida. Hoy el Señor quiere restaurar tu familia. Hoy el Señor va a demostrar con hechos lo que estamos hablando en este momento. Por eso yo te quiero invitar en esta hora. Vamos a estar cantando un coro ahora que quería estar cantando en este momento. Lo hemos cantado en la reunión de oración. El pastor lo ha traído y me gustó mucho. Y hoy lo vamos a estar cantando, creo en milagros. ¿Cuántos creen en milagros? Mire, usted ni yo podemos hacer milagros. No tenemos poder para hacer milagros, pero hemos creído en un Dios de poder. Hemos creído en el Dios que nos llena con su Espíritu Santo. Nos llenará de poder para llevar este santo y bendito evangelio. Iglesia, te desafío en este día. Que hoy podamos, no salgamos como hemos venido, podamos salir con ese desafío en nuestras vidas. Señor, hoy mismo yo quiero. Hoy mismo yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Hoy mismo yo quiero cambiar mi vida, cambiar mi ministerio, cambiar todo lo que tengo. El Señor nos ha hablado en alguna oportunidad. Te voy a usar para esto, te voy a usar para aquello. Y nosotros decimos, bueno, algún día ocurrirá. ¿Qué tal si hoy ocurre? ¿Qué tal si hoy le decimos al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu Santo?
Señor, lléname, yo quiero hoy mismo salir a predicar, yo quiero hoy mismo llevar tu palabra, yo quiero hoy mismo tener esa vida distinta, yo no quiero sufrir como sufre el mundo sin tener esperanza, hoy mismo yo quiero tener ese desafío en mi vida.